Hola, soy Cristina Morillo, nutricionista del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas. Bienvenidos al taller de hoy, donde vamos a hablar de las ventajas que tiene procurar una alimentación antiinflamatoria y cómo conseguirla. El taller tendrá una duración aproximada de unos 25 minutos y mientras que yo hable podréis ir dejando vuestras preguntas pinchando en el símbolo de interrogación que tenéis en la pantalla. Al final del taller dedicaremos unos minutos a contestar algunas de ellas. Recordad también que podéis descargaros un resumen del contenido del taller clicando en este icono que os mostramos ahora mismo y que podéis ver en la misma pantalla donde estáis visionando el taller. Estamos seguros de que este documento os será muy útil para consultarlo posteriormente. Así que comenzamos. Y antes de empezar, me gustaría comentaros que la mayor parte de las enfermedades metabólicas que tienen una alta prevalencia en la actualidad están relacionadas con un proceso inflamatorio que podemos controlar con la ayuda de nuestra alimentación. Por eso, hoy vamos a empezar explicando el concepto de inflamación y los diferentes tipos que hay. Después detallaremos cuáles son las causas, las consecuencias de la inflamación crónica, para así poder llegar a entender en qué consiste la alimentación antiinflamatoria, cómo podemos aplicarla y los beneficios que puede aportar este tipo de pautas a nuestro organismo. Por lo que vamos a comenzar. ¿Y si sabemos qué es la inflamación? Pues la inflamación es la forma en la que nuestro organismo detecta un daño e intenta resolverlo activando numerosos mecanismos en nuestro interior. La inflamación aguda es fisiológica y es necesaria también cuando tenemos un proceso activo, como una infección o un golpe, ya que es el mecanismo de reparación de nuestro organismo. Pero claro, si esta inflamación se nos descontrola, tenemos un problema. Y esto es lo que se conoce como inflamación crónica, que es como un grifo que está constantemente abierto y que hay que cerrar de alguna manera, ya que este tipo de inflamación va a estar detrás de muchas enfermedades crónicas de nuestra sociedad, que ahora después vamos a detallar cuando veamos cuáles son las consecuencias. Pero antes de saber las consecuencias, es importante conocer el origen o las causas de la inflamación crónica. Y es que las causas de esta inflamación crónica son múltiples, es decir, que además puede haber una o puede haber varias que se están retroalimentando. La inflamación crónica puede ser causada por el consumo de xenobióticos, por los tóxicos ambientales o la falta de vida social o por el sedentarismo, o también por patologías como la obesidad, las disbiosis o las alteraciones de la microbiota, así como también de infecciones crónicas, o puede ser derivada de una mala gestión de los hábitos, como unas inadecuadas, rutinas de alimentación, el estrés crónico o los malos hábitos de sueño y de descanso. Entonces, como veis, hay múltiples factores que van a interferir en el proceso inflamatorio. Y el problema está, como decíamos, en que si no cerramos ese grifo que comentábamos, el agua se va a derramar. Es decir, que si no frenamos o prevenimos esta inflamación crónica, puede haber daños y efectos colaterales como el síndrome metabólico, la diabetes, el hígado graso o enfermedades cardiovasculares, también algunos tipos de cáncer o depresión, enfermedades de carácter autoinmune o neurodegenerativas, así como también osteoporosis o senescencia. Y está claro que por ahora nuestra genética no la podemos cambiar, pero sí podemos intervenir en nuestros hábitos de alimentación y de nuestro estilo de vida. Y esto es concretamente lo que vamos a tratar de desgranar ahora para procurar unos hábitos de alimentación antiinflamatoria. ¿Y qué es eso, de la alimentación antiinflamatoria? Pues la alimentación antiinflamatoria es una propuesta nutricional que va a ayudar a favorecer el correcto estado del organismo, es decir, a mejorar la inflamación y con ello los síntomas derivados. No hay una dieta concreta como tal, sino que se trata de aplicar una serie de pautas que van a procurar el frenar los procesos inflamatorios ya activos o a prevenir que aparezcan algunos otros. Además, es aplicable a toda persona sana que quiera cuidarse, pero más interesante o recomendable aún es que es aplicable a personas que padecen algún problema de salud, desde un simple acné o ovario poliquístico, o a personas que padezcan enfermedades crónicas, como decíamos antes, la obesidad o la diabetes, también en procesos oncológicos o en patologías de tipo autoinmune, como puede ser la tiroiditis de Hashimoto. ¿Y en qué se basa esta alimentación antiinflamatoria?
Pues realmente no se trata de una dieta única, se trata de adquirir un adecuado estilo de vida, donde los denominadores comunes van a ser una adecuada calidad nutricional, va a ser procurar que los alimentos sean frescos y, si es posible, también ecológicos, para así evitar el consumo de pesticidas. También es importante que exista una densidad nutricional adecuada y suficiente y que esté siempre acompañada de una práctica de ejercicio físico habitual y adaptado a cada persona para mantenerse en forma y en un peso saludable, ¿no? Y por supuesto, es importante que hagamos una adecuada gestión y un manejo del estrés, que va a interferir directamente en todos estos procesos, así como procurar una exposición solar diaria para promover unos correctos niveles de vitamina D y modular así la inflamación. Y por último, también va a ser muy importante evitar tóxicos como el tabaco o el alcohol, o también incluso evitar el consumo de alimentos ahumados o alimentos que están muy quemados en la superficie. Eso va a ayudar a prevenir este procesos inflamatorios que estábamos comentando. Y es que todo esto se va a traducir en que va a ayudarnos a mantener unos niveles de glucosa en sangre estable, evitando así los picos de insulina que van a producir la inflamación. También van a reducir el estrés oxidativo y el daño celular, y con ello toda respuesta inflamatoria. Además, es importante porque mantener también un equilibrio sano entre grasas omega 3 y grasas omega 6, dado que el exceso de omega 6 en nuestra dieta es de carácter proinflamatorio y, por supuesto, como hemos comentado, unos buenos niveles de vitamina D. Y hablando de la vitamina D, se trata de una vitamina que interviene directamente en los procesos de inflamación. Habréis observado últimamente que numerosas personas a nuestro alrededor tienen un déficit de esta vitamina y necesitan suplementarse, ¿verdad? Bueno, pues esto se debe a que en España antes no se analizaban apenas este valor, pues considerábamos que era un país de sol y que no habría déficit. Pero la realidad es que la sociedad ha cambiado, pues apenas trabajamos al aire libre y además solemos evitar el tomar el sol en muchas ocasiones debido a los efectos perjudiciales y asociados al cáncer que tiene, ¿verdad? Entonces ahí es cuando, al comenzar a analizar esta vitamina, se ha visto que está muy extendido su déficit y la relación que tiene con la inflamación y con numerosas enfermedades. Y por eso se ha comenzado a suplementar de manera casi masiva, ¿no? por decirlo así. Esta vitamina, además de intervenir en los procesos inflamatorios, es imprescindible también para el mantenimiento de la salud ósea, para la presión arterial, interviene también en el sistema inmunitario y en la prevención de algunos tipos de cáncer, por lo que unos niveles bajos de vitamina D además están asociados con inflamación crónicas y enfermedades de tipo autoinmune, ¿no? Como la artritis reumatoide o la esclerosis múltiples. Es una vitamina que fabricamos a través de la piel mediante la exposición solar. Y solamente un 10% de los requerimientos de la vitamina D se pueden obtener mediante la alimentación, gracias a alimentos como el pescado azul, el aceite de hígado de bacalao, la yema de huevo o los alimentos enriquecidos, como pueden ser las leches o los yogures o bebidas vegetales enriquecidas. Por lo que, debido a todo ello y solamente que el 10% viene de los alimentos, la recomendación actual para tener unos buenos niveles de vitamina D, además de, claro, si fuera necesario la suplementación, es la de exponernos al sol a diario unos 20 minutitos más o menos, evitando las horas centrales de sol y así evitar los efectos indeseables de los rayos de sol. Por otro lado, hay más nutrientes destacados que interfieren en los procesos antiinflamatorios. Con ellos nos estamos refiriendo a los ácidos grasos omega 3 y omega 6, que son ácidos grasos poliinsaturados y esenciales, es decir, son grasas que debemos de obtener a través de la dieta, ya que el cuerpo no es capaz de fabricarlas. Estas grasas forman parte de nuestras estructuras y de nuestras células y tienen un papel fundamental en la inflamación. Dentro de los ácidos grasos omega 3 encontremos el ácido alfa-linolénico o ALA, más conocido, que encontramos principalmente en alimentos de origen vegetal como las semillas de lino, la chía o en algunos frutos secos como las nueces.
También tenemos el EPA y el DHA, que los encontramos en los pescados azules, como las sardinas, las anchoas, los arenques, el salmón y en algunas algas marinas. En el lado contrario de la moneda tenemos los ácidos grasos omega 6, cuya fuente principal la encontramos en aceites vegetales como es el aceite de soja, de maíz, de girasol o el cacahuete, y también en la borraja, en la nagra, en las carnes, en los embutidos, por lo que concentraciones elevadas de grasas omega 6 respecto a las de omega 3 van a tener una acción proinflamatoria en el organismo. Es decir, que una dieta rica en en aceites vegetales, en embutidos, en carnes rojas y pobre en pescados azules, frutos secos y semillas va a promover la inflamación, mientras que la dieta rica en omega 3 y baja en omega 6 va a reducir la inflamación. De ahí toda la importancia de potenciar el consumo de estos omega 3. Por todo lo que he comentado sobre qué favorece la inflamación, es decir, por esos altos niveles de glucemia, el mal balance de grasas, la poca exposición al sol, es muy importante que evitemos productos proinflamatorios, como son los azúcares y sus derivados, llamados de múltiples nombres, como sabéis, siropes, jarabes de glucosas, néctar, jarabes de fructosas, siempre que acabe en osa es signo de que lleva azúcar, con lo cual son alimentos a evitar. También, ¿qué debemos de evitar? Pues alimentos precocinados, ultraprocesados, comidas preparadas, además de bollería, pastas, galletas, snack, cereales de desayunos ultra azucarados, ¿vale? Así como también en el mundo de los cereales, pues panes, pastas y cualquier harina refinada. Es decir, vamos a evitar los que no sean integrales o no sean de grano completo. Del mismo modo, los refrescos, los zumos, el alcohol o las salsas van a hacer unos picos de glucemia muy elevados y que por tanto están relacionados con la inflamación, así como las carnes rojas, las procesadas y los embutidos, o los aceites vegetales de girasol o maíz y las grasas trans como la margarina. Y también, aunque no aportan azúcar, pero al final son procesados y alteran, se ha visto últimamente todo el tema de la microbiota y todo el tema del umbral del dulzor, es importante que evitemos los edulcorantes, los productos light, aquellos alimentos que llevan muchos conservantes, espesantes o aditivos, ¿vale? Es decir, por el contrario, ¿no? Lo que tenemos que potenciar son los alimentos antiinflamatorios, ricos en grasas saludables y antioxidantes, ¿no? Que son todos los que estamos viendo ahora mismo en la imagen. Pues verduras de todos los colores y, si es posible, de estación. ¿Por qué? Porque van a tener una riqueza nutritiva en antioxidantes muchísimo mayor, ¿vale? También tenemos que potenciar el consumo de proteínas de calidad, como son los huevos, los pescados, las carnes blancas y las legumbres. Con grasas saludables son las que ya hemos comentado, ¿no? Los pescados azules, los frutos secos, el aceite de oliva virgen extra, las semillas, el aguacate, ¿vale? Y del mismo modo que decíamos de verduras de temporada, pues también siempre tenemos que fomentar el consumo de frutas. Siempre fruta fresca, fruta entera y también, si es de temporada, mucho mejor. Además, hay hierbas y hay especies aromáticas que también tienen poder antiinflamatorio, y como fuente principal de hidratación siempre vamos a procurar que el agua sea la bebida principal. Y en resumen, debemos de coger pues el hábito de comprar más en el mercado y menos en los supermercados, donde allí podremos encontrar productos frescos y de temporada, y no nos alejaremos y nos trataremos de alejar, ¿no?, de los productos ultraprocesados, con aditivos, sales, los azúcares, las grasas no saludables, ¿vale? Producto fresco, de temporada, poco procesado. Esa va a ser la idea de base de la alimentación antiinflamatoria. Y ahora vamos a ver un ejemplo práctico de los grupos de alimentos que deberíamos de incluir en un día a día, ¿no?, de una dieta de este tipo, ¿no?, de carácter antiinflamatorio. Pues podríamos empezar el día como veis en la imagen, con un desayuno muy rico en antioxidantes y en grasas saludables, como los que nos aportan los frutos rojos, las semillas, los frutos secos y el coco. Después,
continuaríamos el día acompañando siempre nuestras comidas y nuestras cenas con vegetales, tanto crudos como cocinados, y de todos los colores, ya que es una manera estupenda de aportar antioxidantes a nuestra dieta. A su vez, debemos de condimentar todas estas ingestas con grasas saludables, como es el aceite de oliva virgen extra, y también añadir esas especias y raíces antiinflamatorias. Y como idea de tentempiés entre horas, pues siempre podemos escoger los frutos secos, ¿no?, que nos van a aportar esos omega 3. También son muy ricos en minerales como el potasio, el magnesio, el calcio, y también en proteínas y en fibra. Y como comentábamos acerca de los condimentos, de los aderezos y hierbas, hay algunos de ellos que se consideran de tipo antiinflamatorio y que se han puesto muy de moda últimamente. De hecho, se les atribuyen valores de superalimentos, ¿verdad? Seguro que habéis escuchado hablar del jengibre o de la cúrcuma y de que nos pueden ayudar en todos los procesos inflamatorios. Bueno, pues la curcumina es un pigmento amarillo que se encuentra dentro de la cúrcuma y en parte también dentro del jengibre. Y se trata de un polifenol con propiedades antiinflamatorias, capaz de aumentar la cantidad de antioxidantes que produce nuestro cuerpo, reduciendo la proteína C reactiva y los marcadores antiinflamatorios. Como es liposoluble, la curcumina se absorbe mal durante la digestión y por eso se recomienda usarla junto a la pimienta y a grasas saludables para así mejorar toda su absorción y beneficiarnos de todas sus propiedades. El jengibre también es una raíz antioxidante y antiinflamatoria y además de que ayuda con las náuseas, las malas digestiones, algo que es muy útil en personas que tienen problemas digestivos o en mujeres embarazadas. Sin embargo, a veces por su sabor picante, a algunas personas les puede ocasionar algo de reflujo o ardor, con lo cual es algo particular y muy personal. La mejor manera de incluir estas raíces en nuestra dieta es tomarlas enteras. ¿Por qué? Porque así van a mantener sus propiedades nutricionales intactas y es una manera también de empezar a incluirlas para innovar en nuestras técnicas culinarias y que sean más ricas y más divertidas. En otro orden de cosas, hay ciertos alimentos que están generando controversia y que seguro que habéis escuchado de que es mejor evitarlos en la dieta, ¿verdad? Como veis en la imagen, con ello nos estamos refiriendo a los lácteos y a los cereales y al gluten en concreto, pero ¿qué hay, no, de verdad en ello? Bueno, pues aquí he de decir que en ocasiones se puede contemplar la retirada o la reducción del consumo de estos alimentos en algunos casos, como pueden ser en personas que tengan problemas digestivos o enfermedades inflamatorias, como puede ser la enfermedad de Crohn, o en personas que tienen esas patologías de carácter autoinmune que decíamos, ¿no?, la tiroiditis de Hashimoto, ya que algunos de estos estudios nos indican que pueden generar más problemas de inflamación en el organismo. Aunque antes de retirar estos alimentos de nuestra dieta por nuestra cuenta, siempre hay que contar con el asesoramiento de un profesional que lo valore el caso en cuestión, ya que podemos estar encubriendo otras patologías que aún están sin diagnóstico, como es en el caso de la celiaquía, y esto puede provocar al final a largo plazo más problemas. En el caso concreto de los lácteos, como seguro que habréis escuchado, hay muchas personas que retiran, ¿no?, la lactosa de su dieta porque se sienten mejor al hacerlo, pero esto no se debe con nada, no tiene nada de relación con la inflamación, sino a que un elevado porcentaje de personas a medida que va cumpliendo años va a tener una menor actividad de la enzima lactasa y por tanto no la pueden absorber la lactosa de la leche o de sus derivados. Pero no solo la lactosa de los lácteos puede dar problemas en ciertas personas, sino que hay algunos componentes de estos que también hay que tener en cuenta, ¿no? Y es que las vacas europeas sufrieron una mutación en sus genes que cambió la composición del tipo de proteína más abundante en los lácteos. Es la llamada proteína beta-caseína. La leche materna contiene sobre todo beta-caseína de tipo A2, que es la misma que contenían las primeras vacas de origen. A medida que ha ido pasando el tiempo, la industria ha ido descubriendo que esta mutación en las vacas hacía que la producción de leche fuese mucho mayor. Una noticia excelente para ellos, por lo que esto ha fomentado la mutación y la leche ahora contiene mucha más beta-caseína de tipo A1.
proteína que está más asociada con los marcadores de inflamación que la A2, que es la que tenía la leche materna y de origen. Los lácteos de cabra, de oveja y de búfala también contienen mayor cantidad de la beta-caseína A2, es decir, la misma que está presente en la leche materna y que es menos problemática, por tanto, para reducir la inflamación. Estos lácteos pueden ser una buena alternativa para ciertas personas y así evitar tomar los lácteos de vaca, o también podría ser consumirse bebidas y derivados vegetales. Por otro lado, los lácteos fermentados como el kefir, el yogur o el queso suelen ser mejor tolerados por muchas personas porque tienen menos lactosa, pero no por el tipo de proteína, ya que es la misma. Aún así, los lácteos fermentados aportan otra serie de beneficios a nuestro organismo, como es el de alimentar a nuestras bacterias intestinales, por lo que en muchas ocasiones una mejor opción que tomar leche puede ser tomar yogur, queso o kefir de leches de cabra, de oveja o de búfala. ¿De acuerdo? También, aquí ya que estamos hablando de lácteos, es muy importante que recordemos el mito de que los lácteos son imprescindibles para tener un aporte correcto de calcio en la dieta, ya que hay otros muchos alimentos que van a ser muy buenas fuentes de calcio, como son los pescados azules de pequeño tamaño que comemos con espinas, ¿no? Las sardinas o los boquerones, o también las semillas de sésamo tostadas o el tahine, que es la crema del sésamo, es una gran fuente de calcio, así como los frutos secos como las almendras o las verduras de hoja verde como las espinacas. Por lo que si decidiéramos reducir o dejar de consumir lácteos, no sería ningún problema siempre y cuando tuviéramos un aporte adecuado de este mineral, haciendo un consumo regular de estos alimentos que hemos comentado como fuente de calcio. En otro orden de cosas, otro de los alimentos controvertidos es el trigo. Y este cereal, al igual que pasaba con la leche de vaca, ha sido modificado genéticamente por la industria para reducir esos tiempos de producción y de crecimiento, con respecto a lo que es el gluten ancestral. Además de gluten, proteína que puede resultar difícil de digerir, contiene unos fitatos y unos fructanos, los cuales son carbohidratos que pueden provocar síntomas gastrointestinales desagradables en ciertas personas. Los cereales ancestrales como el kamut o la espelta no es que tengan menos gluten, sino que su gluten es más soluble y por eso puede ser más fácil de digerir. A esto hay que añadir que los tiempos de fermentación del pan de hoy en día son menores de lo que eran en el pasado, y en la fermentación, además de reducirse el contenido de antinutrientes, se hidrolizan algunas proteínas, lo que supone que tanto estas como el resto de los nutrientes del pan tengan una mayor digestibilidad. Por lo que si tomamos cereales en nuestra dieta, lo ideal sería reducir el consumo de trigo y procurar tomar cereales ancestrales como la espelta o el kamut, que por supuesto sean de grano entero o integrales, y que si son panes que sean de masa madre o de largas fermentaciones, va a hacer que sean mucho más digeribles y mucho mejor tolerados. Por el contrario, si en algún momento se contempla retirar el gluten de la dieta, es importante que sigamos estas mismas premisas, porque por hoy, por suerte, hay mucha variedad, ¿no?, de productos sin gluten en los supermercados, pero en muchos casos nos encontramos que son productos muy procesados, son refinados, lo que ya haría que fueran inflamatorios en sí, ¿vale? Por lo cual habría que seguir mirando que fueran panes sin gluten, de masa madre y de grano completo. Y como resumen de todo lo comentado, os queremos mostrar un ejemplo de cómo podría ser un menú basado en estas pautas de alimentación antiinflamatoria que hemos comentado, procurando siempre que haya alimentos de temporada para así aprovechar esa mayor riqueza nutritiva, ¿no? Y como veis, no sé si es un poco pequeño, pero luego lo vais a tener en el descargable que os comentaba. En los desayunos hemos puesto diferentes opciones para cada uno de los días, aunque a veces tendemos a ser rutinarios, ¿no?, en nuestros desayunos, pero bueno, cuanto más variedad y herramientas tengáis, mucho mejor. En algunos de ellos hay lácteos de cabra, en otras ocasiones hay bebidas vegetales o en otros hay infusiones como bebidas. Y aquí, como está muy arraigado en nosotros el desayunar tostadas, en varios de ellos os proponemos tostadas de pan sin gluten o de panes integrales.
Pero también pues, hay otros días que podemos tomar cereales como la avena o haciendo un porridge, o no tomar cereales, que no es imprescindible, y podemos desayunar un pudín de semillas de chía ricas en omega 3, ¿no? Como podemos observar también en desayunos y en tentempiés, siempre hemos priorizado el consumo de frutas de temporada, de frutos secos y de semillas por su poder antioxidante y antiinflamatorio. Y en las comidas y en las cenas, acorde al plato de Harvard o plato saludable, que no sé si recordáis que se trata de que siempre tratemos que la mitad del plato sea ocupado por verduras y hortalizas, un cuarto del plato sea por proteínas de calidad, que comentábamos antes, y el cuarto del plato restante por hidratos de carbono, es decir, cereales con o sin gluten pero integrales y tubérculos. Y aquí siempre hay, como veis, un aporte generoso de estas verduras y de estas hortalizas. Tomarlas, si es posible, una vez al día en crudo para maximizar el aprovechamiento también, además de las de temporada, de todas sus vitaminas y minerales. En cuanto a los alimentos proteicos, siempre vamos a procurar que haya más legumbres y haya más huevo que carnes, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final lo que queremos procurar es ese poder antiinflamatorio, es decir, vamos a potenciar un par de veces por semana, hemos puesto pescados azules, ¿vale? Para ese poder de omega 3, pero si quisiéramos en alguna tostada del desayuno también podríamos poner unas sardinitas, una caballa o algo de salmón. También en cuanto a las legumbres, pues como veis las hemos puesto en diferentes formatos, es decir, se pueden consumir legumbres más allá del típico guiso o el típico potaje, es decir, pues hay en formas de boloñesas, en formas de hamburguesas, en formas de ensalada, ¿vale? Que son opciones perfectas para incluir las legumbres. Y como veis también hemos tratado de que haya muy poquitas carnes, es decir, como carnes creo que hay un par de veces nada más, y son carnes blancas. Por lo tanto, el huevo, las legumbres, los pescados azules van a ser la fuente principal de proteína de nuestra dieta. En cuanto a hidratos de carbono, del mismo modo, pues hemos intentado poner tubérculos y hemos intentado poner también cereales con y sin gluten, pero siempre integrales. Y bueno, con todo esto que os hemos comentado, lo que tratamos de transmitiros sobre todo es que para procurar una alimentación saludable, una alimentación antiinflamatoria, es fundamental tener alineados todos los pilares de un estilo de vida saludable, ¿de acuerdo? Es decir, es fundamental que haya una alimentación saludable, es fundamental que haya un descanso normal, un descanso habitual y de calidad. Es fundamental tener una buena gestión del estrés y por lo tanto también es fundamental mantener una rutina de ejercicio habitual. Con ello lo que vamos a conseguir es prevenir el desarrollo de algunas patologías, prevenir esos procesos inflamatorios crónicos o mejorar o remitir esos síntomas que ya tenemos, ¿de acuerdo? Y hasta aquí el taller de alimentación antiinflamatoria de hoy. Ahora vamos a dar paso a algunas de vuestras preguntas. Y la primera de ellas nos dice, ¿el café se considera inflamatorio? Pues el café como tal no, es decir, depende del tipo de café. El café, si es natural, es decir, que no es tostado torrefacto, porque el tostado torrefacto lleva azúcar, con lo cual ya eso sí que sería inflamatorio. Y si encima va con leche de vaca, es más inflamatorio, ¿no? Como decíamos antes. Entonces, tú puedes tomar café con bebida vegetal, con leche de oveja o leche de cabra, o café solo, ¿vale? Y se consideraría antiinflamatorio. Importante tampoco que le añadamos azúcar ni le añadamos edulcorantes, ¿vale? La siguiente pregunta nos dice, ¿el pan de trigo sarraceno también se considera proinflamatorio? No, depende, igual, todo tiene sus apéndices, ¿no? Pues no es proinflamatorio porque es un pan sin gluten, con lo cual no es de trigo como tal, es un pan que no contiene gluten. Se llama trigo porque es parecido al trigo, pero no es un cereal con gluten. Y luego lo que tenemos que mirar es la calidad de ese pan, es decir, tenemos que procurar que sea de grano completo y de una fermentación larga, que sea de masa madre, ¿vale? Con lo cual no sería inflamatorio y de hecho ahora es uno de donde se encuentran mejores panes sin gluten o cereales sin gluten.
Pregunta nos dicen, ¿qué son los xenobióticos? Bueno, sí, no lo he explicado. Los xenobióticos son el consumo de fármacos, es decir, el consumo de sustancias externas, pueden ser medicadas, ¿no?, por recomendación médica, pero un abuso, gente muy polimedicada puede influir en su inflamación, o también un xenobiótico es el consumo de sustancias no legales, ¿vale? Entonces, todos aquellos tóxicos que incluimos de forma voluntaria, por decirlo así, ¿vale? Otra pregunta nos hacen. ¿Qué especialista debo visitar para que revise mi inflamación crónica intestinal? Aquí, claro, lo importante sería, lo primero, ir a un médico digestivo, ¿vale? Porque es el que nos tiene que hacer este tipo de pruebas para descartar que haya celiaquía, como decíamos antes, haya enfermedades inflamatorias genéticas o de tipo autoinmune, ¿vale? O sea, yo te diría, o bien un digestivo, o si ya está afectando a otra serie de síntomas en tu organismo, sería recomendable acudir a un internista, ¿vale? Que hiciera una valoración como más general, ¿vale? Una vez con el diagnóstico, con las pruebas realizadas, ya sí que te sugiero que acudas a un nutricionista para que te apoyemos en el tema dietético. Más preguntas nos hacen. Aparte de estos consejos, ¿se recomiendan ciertas horas de ayuno? Depende, igual, ¿no? Depende de cada persona y de sus circunstancias. Es decir, sí que de manera general se está optando últimamente por, en vez de hacer 5 comidas, procurar reposos digestivos. Es decir, dejar tiempos a que termine la digestión para que haya una limpieza intestinal y con ello fomente el buen funcionamiento del organismo, ¿vale? Esto va a depender de cada persona, de sus circunstancias y de lo que coma. Es decir, es algo que tenemos que ir valorando en consulta de manera individual. Es decir, a un niño no se le va a recomendar la práctica del ayuno, pero en ciertas personas el hacer un ayuno nocturno de noche mínimo de 12 horas y el no hacer ingestas entre horas también puede ser una buena opción, con lo cual depende de cada caso. En otra pregunta nos dicen, ¿se recomiendan los lácteos fermentados sin lactosa? Por ejemplo, yogures o quesos sin lactosa. Si son de vaca, al final el nivel de inflamación va a ser lo mismo. Es decir, yo te recomendaría que fueran de oveja o de cabra por el tema antiinflamatorio. Por el tema de la lactosa, sí, porque ya llevan, es decir, estos lácteos no es que no contengan lactosa, sino que ya llevan la enzima lactasa incorporada para que lo digiramos bien. ¿Vale? A nivel inflamatorio, yo te recomendaría que fueran de oveja o de cabra, ¿vale? Que van a tener además una tolerancia mejor a nivel digestivo. La siguiente pregunta nos dice, ¿la avena no es un inflamatorio? Pues no, la avena es un alimento que cuando se toma de manera completa, es decir, el grano entero o su harina, estamos obteniendo también la fibra, con lo cual el pico de glucemia que va a hacer va a ser mucho menor y por tanto ese pico de insulina también va a ser menor y esa inflamación menor, ¿vale? Es decir, los cereales inflamatorios son los cereales refinados, ¿vale? La avena de hecho no contiene gluten, lo que pasa que para las personas celíacas tienen que consumir avena certificada sin gluten porque sí que existe mucha contaminación en la industria, ¿vale? Pero la avena en sí no es un alimento inflamatorio. Siguiente pregunta, ¿la leche de coco o bebida de coco, cómo la consideras? Bueno, pues es una bebida más, es una forma más de consumir. ¿Qué tiene? Tiene grasas, que hoy en día se ha visto que son grasas saludables. Depende de la dieta de la persona, pues puede ser más o menos recomendable, es decir, del objetivo que tenga de su cuidado puede ser más o menos recomendable, ya que el aporte de grasas es considerable, ¿no? Importante, siempre que tomamos lácteos vegetales en sustitución de lácteos normales, sería que fueran enriquecidos para que tengamos ese aporte de calcio que comentábamos. Pero puede ser una bebida más, como la bebida de avena, la bebida de almendras, perfecto, sin problemas. ¿El centeno se considera menos inflamatorio que el trigo? En principio sí, es decir, aunque es un cereal con gluten y que en ciertas personas decíamos que podríamos valorar si reducir, quitar de la dieta o no, pero su producción o su consumo no está tan extendido y por lo tanto no ha sufrido esa mutación, ¿no? Que han hecho en el cereal. Por lo tanto, si consumimos panes de centeno integral o cereal integral de centeno,
sería antiinflamatorio sin problemas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Y aquí es importante que muchos de los panes que nosotros vemos que pone pan de centeno no son integrales. Lo que pasa es que el centeno es oscuro. Entonces ya al verlo oscuro nos creemos que son integrales. Tenemos que ir a la etiqueta y revisar que pone centeno integral, harina de centeno integral. Y entonces sí que va a ser un cereal antiinflamatorio. Y una pregunta más, nos dicen, ¿dónde quedaría el chocolate? Es verdad, no he hablado de chocolate en la dieta antiinflamatoria. Bueno, pues el chocolate, depende del tipo de chocolate, se podría consumir en una dieta antiinflamatoria. ¿Cuánto? Pues la cantidad es máximo una oncita diaria o 1 o 2 veces por semana, y procurando siempre que el chocolate tenga un porcentaje de cacao muy elevado, es decir, mínimo del 85 o 90, 95, 99%. ¿Por qué? Porque cuanto más porcentaje de cacao tiene, más polifenoles y más antioxidantes va a tener, ¿vale? Sin embargo, cuanto menos porcentaje de cacao tienen, más azúcar. Está más rico, sí, está más dulce, pero es menos saludable y más inflamatorio. ¿Vale? Y bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias por vuestra atención y por toda la participación. Tras el taller os lanzaremos una pequeña encuesta de satisfacción. Por favor, si podéis dedicar unos minutos a responderla, ya que vuestra opinión nos importa mucho y nos ayuda a mejorar. Y si queréis ampliar información o tratar otros temas conmigo, siempre podéis coger una cita conmigo en la aplicación de Mi Sanitas, en la pestaña de salud de programas de salud, programa de nutrición. Recordad que soy Cristina Morillo y que también tenéis la videoconsulta a vuestra disposición para coger la cita. Además, que también podéis coger otras citas con otras especialidades que nos van a ayudar en este cuidado integral de vida antiinflamatoria que hablábamos, ¿no? Como son los compañeros del Servicio de Promoción de la Salud, de actividad física, de psicología, de maternidad o de salud infantil, ¿de acuerdo? Un saludo, muchas gracias de nuevo y feliz día.